Hace unos días se estrenó la película de Five Nights at Freddy's 2 aquí en donde vivo, y decidí verla desde el día del preestreno. No una, sino 2 veces. Y déjenme decirles que salí muy decepcionado. Me encantaría decir lo contrario, pero soy una persona muy honesta, y por lo mismo recordé que tengo un canal de YouTube que está agarrando polvo. Así que dije, hey, ¿y qué tal si me descargo esta película en un video hecho totalmente con las patas? Y pues, aquí me tienen hoy. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's... No, y en serio. Trataré de hacer la reseña lo más corta posible, pero a la vez lo mejor estructurada, pues mi idea principal era hacer todo esto en un reel, pero creo que hay muchos puntos que afrontar en esta reseña, y por lo mismo, para hacerla más sencilla la dividiré en 3: lo viola, lo cagado, y para terminar, mi conclusión. Como fanático, debo aplaudir que Madami escuchó todas las críticas hacia la película pasada. Y claro, que de la mano de Scott nos dieron tal y cual lo que queríamos a los fanáticos, y en mi opinión de una manera bastante satisfactoria. Lograron adaptar y acomodar el lore del juego en esta nueva franquicia cinematográfica, y de tal forma que si bien es un universo totalmente alterno al de los juegos o libros, logra acercarse mucho a la idea original, generando esa sensación de satisfacción al espectador, y a su vez generando intriga para aquellos ajenos a la franquicia, por lo mismo atrayendo a nuevas personas a este vasto universo. También destacar lo bastante fieles que se mantuvieron al canon con los animatrónicos, algo que se le tiene que aplaudir a Jim Henson y su equipo, pues hicieron un increíble trabajo. Pero el cast no se queda atrás, siento que fue un acierto total, y sobre todo con el cast de Michael Apted, que si bien muchas personas se quejan porque tenían expectativas del personaje como estas, siento que es una representación fiel de cómo se vería el personaje. Y personalmente, siento que se parece mucho a su versión de 8 bits en los minijuegos de Sister Location. Pero ahora, viéndolo de un punto de vista más como consumidor y no como fanático de la franquicia, el problema es justo ese. La película está cargada de referencias a la franquicia. Y sonará contradictorio, pero es que siento que se enfocaron más en complacer al fandom y no tanto en construir una historia para la gente que se dedica a disfrutar del cine y de las películas de manera casual. Eso mismo genera que muchas cosas queden sin terminar o con agujeros de guión, como por ejemplo, cómo Abby llega al primer local sin siquiera conocerlo, o cómo Charlotte sabía exactamente dónde estarían los padres que presenciaron su muerte sería para tomar venganza. ¿Acaso era una asesina a diestra y siniestra? No lo sabemos. La película está hecha única y exclusivamente para servir de puente a la tercera. No se sostiene como una película independiente, a diferencia de la primera. Y su final me parece uno de los más pedorros, al dejarte en un cliffhanger que se siente totalmente apresurado. El guión va al ritmo que quiere y se toma el tiempo para cosas muy necesarias, como la cita de Mike y Vanessa, que solo sirve como excusa muy larga para hacer que Abby escape de casa. Y esto mismo hace que se pierda o no se exploren muchos puntos en la historia, como por ejemplo el origen de Michael Apted, o incluso darle más relevancia a otros personajes como, en mi opinión, podría haber sido los Wittered, que siento que se desperdiciaron totalmente en esta película, con el jugo que tenían para escribir. A lo largo del lore de la historia y de los juegos, me atrevo a decir que pudieron ser incluso los reales antagonistas de esta cinta. Es por esto que cuando la película tiene la necesidad de dar giros de trama, se sienten demasiado apresurados, como por ejemplo en la batalla final, que hasta da pena llamarla así. Pues solo es una escena de los Spells siendo totalmente destruidos por los originales en menos de 3 minutos, cuando durante toda la cinta nos demostraron que eran máquinas hechas exclusivamente para... Siento que hasta este video del Soul Filmmaker es mucho más dinámico que la batalla final en la película. Y para terminar con los puntos negativos, es una película de terror, y en casi los 90 minutos de película no sentí ni siquiera nervios o sentí preocupación por alguno de los personajes principales. No te estoy pidiendo una película al estilo Terrifier, pero sí que bases más tu sustento en las máquinas que tienes como antagonistas, y no tanto en screamers básicos cada cierto tiempo. Si algo nos ha demostrado la franquicia de FNAF, es que no necesitas de sangre o violencia para generar terror en el espectador, y la película falla rotundamente en eso. Siento que esta película dejó
expectativas muy altas antes de su estreno a muchas personas, y la gente como yo que esperaba una adaptación más seria y un poco más tétrica, se queda con esa sensación de vacío a ver que solo es un comercial de 90 minutos para Five Nights at Freddy's 3. Lo más triste de todo esto es que el fandom abraza esta película como lo mejor que han visto en la franquicia. Y cuando uno se atreve a criticarla, se le lanzan encima con el argumento de: como fandom, deberíamos aprender a ser menos conformistas y levantar nuestra voz cuando algo está mal, sin necesidad de ataques o violencia. Pues el fandom de NAF se caracteriza mucho por levantar la voz de manera grotesca en internet. Pues otros fandoms han demostrado que si levantamos la voz de manera respetuosa por nuestros personajes y nuestra franquicia, se pueden lograr cosas increíbles. Esta película es como Spider-Man No Way Home, pero mal ejecutada, pues trata de meter la mayor cantidad de información y referencias posibles a los fanáticos, pero descuidando por completo la historia. Por lo mismo, les aconsejo que no abracen a FNAF 2 como es mierda, sí, pero nuestra mierda, y si genuinamente son fanáticos de la franquicia, exijan una mejor conclusión para esta saga, pues tenemos entendido que esta tercera película será el cierre completo de esta trilogía en el cine. En conclusión, Five Nights at Freddy's 2 es un 5 de 5 pastelitos sobre 10. I feel your